¿Sí? Ahí sí. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Señor, en esta hora queremos que estas palabras que tú pronunciaste en ese monte se sientan como que si nosotros hubiésemos estado sentados frente a ti. Señor, queremos ser pobres en espíritu, queremos lamentarnos en tus pies, Señor. Queremos no solamente eso, sino que también ser mansos, Señor, como tú fuiste manso. Te pedimos todo esto, Señor, porque queremos ser cristianos que viven creciendo en madurez, santificándose cada día, Señor, para ser como tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento. Solo imaginen a las personas que estaban en ese monte escuchando a Jesús. Si había algo que existía en los tiempos en que Jesús vino, era la esperanza mesiánica. Habían pasado alrededor de 400 años en donde ningún profeta había hablado. Y antes de Jesús, lo sabemos por el libro de Hechos, que ya se habían levantado ciertos maestros que habían hecho que el pueblo de Israel, que estaba oprimido bajo el imperio romano, se rebelaran. Y que uno tras otro llevaran al pueblo en rencillas pequeñas. Pero que esas rencillas o esos motines no lograban absolutamente nada. ¿Qué era lo que ellos querían? La liberación de la opresión del imperio romano. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido que esa tierra era la heredad de ellos y que ellos iban a gobernar por sobre todas las naciones. Así que para nosotros quizás eso puede sonar un poco difícil de entender, pero para un judío no. Es por eso que el judío, a donde va en el mundo, siempre tiene ese rol que ellos quieren dominar, que ellos quieren controlar las cosas, tanto la economía como las tierras. Y es por eso que nosotros debemos entender que estas primeras personas, cuando se sentaron a escuchar a Jesús, tenían mucho de ese pensamiento. Aquí viene un nuevo líder que nos viene a liberar de la opresión romana. Pero la Biblia dice que Jesús se sentó en el monte frente a ellos y les enseñó ¿qué cosas? Ser pobres en espíritu. No solo eso, los que lloran, dice, serán consolados. No solo eso, ser mansos. Lo que quiero decir es que Jesús de entrada empieza con un discurso o una predicación o un sermón, como usted lo quiera llamar, contracultural. Ellos querían un líder fuerte que los liberara del yugo de Roma, y Jesús viene a liberarnos de la opresión y de la esclavitud del pecado. Jesús ya se sienta de una forma contracultural a hablarles a ellos. Así que estas personas, de hecho, cuando terminó el sermón, ellos dicen, él habla como alguien que tiene autoridad. Así que Jesús comienza su sermón explicando cómo es el carácter de las personas que están en su reino. ¿Se fijan? Ellos querían a un líder que los liberara de la opresión romana, y Jesús les explica cómo es que son sus seguidores. Maravilloso. ¿Por qué? Porque este discurso, al ser contracultural, nos pone una meta. Y la meta es ser mansos. El día de hoy vamos a ver qué es ser manso. Pero Jesús le da un sentido positivo al ser manso. ¿Ellos qué querían? A alguien que se rebelara contra Roma. Jesús les dice que deben ser mansos, pacientes. Así que lo primero que les quiero preguntar, ¿ustedes están dispuestos a ser mansos? ¿Quieren realmente de corazón, con todo su ser mansos? Amén. Si la respuesta es positiva, entonces avancemos. ¿Qué quiere decir Jesús con ser manso? ¿Qué significa ser manso? Y la mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. Alguien manso no es alguien que grita, ¿cierto? Tampoco es alguien que está siempre callado, sino que es alguien que es capaz de controlarse. Controlarse. Y esto no es una debilidad, sino que el autocontrol siempre va a ser dado para el creyente por medio del Espíritu Santo. Digo esto, hermanos,
Porque si les digo que ustedes sean mansos por sus propias fuerzas, les voy a estar dando una carga que no van a poder llevar. Como vimos el primer domingo que predicamos sobre el Sermón del Monte, el poder en espíritu es dado por el Espíritu Santo. Solamente las personas que son tocadas por el Espíritu Santo pueden darse cuenta de su condición de pobreza y que están necesitados de Dios y acuden a Dios. Solamente las personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo pueden darse cuenta de su condición y llorar y ser consolados por Dios. Por lo tanto, el paso que sigue, si se fijan, es ser mansos. Alguien que se da cuenta de que es necesitado de Dios de todo corazón, va a llorar. Va a decir, no puede ser que yo soy tan miserable, tan pecador. Por lo tanto, es Dios quien me va a consolar. Pero el paso siguiente no es seguir viviendo de la misma forma que vivíamos, sino que es ser mansos. En otras palabras, podemos decir que también la mansedumbre se relaciona con la suavidad, con la ternura, con la amabilidad, con la humildad, con el dominio propio. ¿Por qué, hermanos? Porque es una de las virtudes del fruto del Espíritu. Cuando vamos a Gálatas 5, versículos 22 y 23, vemos que lo que tiene el creyente es un fruto del Espíritu. Y este fruto se desarrolla de distintas formas, todas a la vez y todas increciendo, todas van aumentando. El amor, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, hermanos. Cada una de ellas va creciendo. Así que lo primero que quiero decirles es que lo que significa es que seamos tiernos, amables, pero siempre tengan claro de que esto únicamente puede ser dado por el Espíritu Santo. Es una virtud del fruto del Espíritu. Así que para los creyentes, esto lejos de ser una carga, debe ser una bendición. Porque si es dado por Dios, entonces deberíamos decir, si Dios me hizo una persona mansa, quiero ser lo más manso que pueda llegar a ser. El dominio propio y la humildad en aceptar nuestra condición nos lleva sí o sí a ser mansos, a decir, necesito someterme bajo el yugo de Dios. Quiero cada día someterme más. También es importante destacar que una persona no puede decir, yo quiero una cualidad y no quiero las otras. ¿Me explico, hermanos? Así como en el fruto del Espíritu yo no puedo decir, yo tengo gozo, pero no tengo mansedumbre, eso no es posible, porque el Espíritu viene a darnos todas a la vez. Es el mismo Espíritu que nos da amor, nos da paz, nos da gozo, nos da mansedumbre, nos da templanza. ¿Se fijan? Es el mismo Espíritu. Como también en las bienaventuranzas es el mismo Espíritu que nos da la pobreza en espíritu, que nos da el hecho de lamentarnos, de ser pacificadores, de buscar la justicia. Cuando leamos las bienaventuranzas no podemos decir yo quiero una pero no quiero la otra. Así que lo que quiero decir es que si usted hace 2 domingos atrás dijo yo soy necesitado de Dios, hoy no puede decir no quiero ser manso. Si usted el domingo pasado dijo lloro a los pies de Cristo y me lamento por mi pecado y fue consolado por Dios, usted hoy no puede decir quiero ser pobre en espíritu y lamentarme por mi condición, pero no ser manso. Porque no es que queramos o debamos escoger una de todas estas bienaventuranzas, es que son todas dadas al creyente. El significado entonces es muy profundo. El creyente debe ser alguien amable, tierno, amoroso, pero que no debe elegir la mansedumbre, porque la mansedumbre ya la tiene. La disposición correcta de una persona mansa no es quiero o no ser manso, sino que qué tan manso quiero llegar a ser. ¿Se ha preguntado eso? Porque pareciera que nuestra cultura hoy nos enseña todo lo contrario. El que habla más fuerte es el que se impone. El que grita es el que logró su cometido. El que infla el pecho y quizás avasalla a los demás es la persona que va a lograr ser alguien en la vida. Pero Jesús viene con una ética totalmente distinta. Los mansos heredarán la tierra. Martin Lloyd-Jones, un predicador del siglo pasado, enfatiza que la mansedumbre denota siempre una actitud tierna y humilde hacia otros que está determinado por una estimación real de nosotros. Por lo tanto, un cristiano genuino siempre recordará su verdadera condición. Y este cristiano siempre se asombrará de que las personas y Dios
lo traten tan bien, porque no somos merecedores de que nos traten tan bien. Que Dios me haya tratado de la forma en que me ha tratado y que mis seres cercanos me traten como me tratan, debe ser un asombro para mí, porque muchas veces no soy manso y todos deberíamos pensar de esa forma. Nuestra condición, entonces, la pobreza en espíritu que vimos hace 2 semanas atrás, nos debe siempre llevar a pensar: ¿por qué Dios me trata de la forma en que me trata? Y cuando respondemos esa pregunta en base al amor de Dios, vamos a responder como una tierna oveja mansa en su regazo y bajo su dominio. Entonces significa que el creyente está tan profundamente tocado por las verdades que Jesús está exponiendo en las bienaventuranzas, que no le queda otra forma que correr al Dios que estaba hablando en ese momento, a Jesús. Es simplemente Jesús quien puede ser la única salida para que una persona sea mansa. La Biblia entonces nos invita a todos nosotros a tener un correcto concepto de nosotros para luego correr a Jesús. Debemos ir a Jesús, quien es manso y humilde por excelencia. Así que si ya sabemos el significado de lo que realmente es ser manso, entendamos entonces cómo es que esto puede lograrse. Lo primero ya les dije que es a través del Espíritu Santo, pero sin antes que cualquier persona corra a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra, les pregunto: ¿ustedes son mansos? ¿Han actuado toda la vida con mansedumbre? ¿Realmente son la excelencia de la mansedumbre? Y es muy probable que ustedes me muevan la cabeza como mi hermana Chabela y digan no, ¿cierto? Esa debe ser la misma reacción, es muy probable que tuvieron los oyentes de Jesús. Los mansos heredarán la tierra, y ellos pensando que bajo el poder de la fuerza ellos iban a conquistar la tierra. Y Jesús les dice: los mansos heredarán la tierra. El asombro de ellos debió haber sido tremendo, que solamente les debió haber quedado una única salida. ¿Quién estaba hablando? El que les estaba diciendo sean mansos estaba trayendo la mansedumbre a la tierra. El reino de los cielos estaba viniendo entonces con mansedumbre, así que estas personas debían entonces disponerse a quien era manso. Estas son las palabras de Jesús sobre sí mismo en Mateo 11. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Para qué? Para tener descanso en vuestras almas. ¡Qué glorioso! Es que la persona que nos vino a rescatar no vino con la opresión, no vino con la fuerza como los líderes de hoy, como Trump, como Putin, como Netanyahu. No, Jesús vino a instalar un reino lleno de mansedumbre, porque Él es manso y humilde. ¡Qué glorioso es nuestro Jesús! Esa mansedumbre expresada entonces es inherentemente del Evangelio de Cristo. La mansedumbre y el Evangelio y la obra de Jesús están tan directamente ligadas que no se pueden desconectar. La ley exigía para las personas de toda raza y de toda tribu y de toda nación que cumplieran la ley perfectamente. Para eso debían someterse a los mandamientos de Dios. Y nadie lo pudo hacer. Todas las personas que estaban escuchando a Jesús eran orgullosos. Pero vino Jesús bajo su condición de hombre y se sometió a la ley para cumplirla. ¿Se fijan? Viene a cumplir la ley cuando los orgullosos como nosotros no podíamos cumplirla. Por lo tanto, un manso viene a pagar por orgullosos como tú y como yo. El manso y humilde de corazón se pone en el lugar de desobedientes y orgullosos para darle a estos desobedientes y orgullosos la bendita salvación. Es eso lo que hace Jesús. Es así como se entiende la salvación a la luz de las Escrituras. Por lo tanto, es un alivio gigante para toda persona que mira a Jesús el entender que Él le otorgó salvación. Porque si escucho de Jesús, sean mansos y humildes, y heredará la tierra, y mi pensamiento automático es que yo no soy ni manso ni humilde perfectamente. Si entiendo de que Jesús fue manso y humilde por mí, por lo tanto entonces tengo alivio. Ese alivio es un descanso eterno para nuestras almas. Lo que dice Mateo 11:29
de que debamos aprender de Jesús para el descanso de nuestras almas no es algo minúsculo, es algo en lo que debemos día a día trabajar. La ley era algo pesado para nosotros, los mandamientos era algo que no podíamos cumplir, pero Él los vino a cumplir por nosotros. Ese es el glorioso Evangelio. Y este no es solamente un descanso futuro, sino que es un descanso presente. Cuando Jesús dice, aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas, les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado con cólera, con enojo rápido, en nuestra casa, con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos? ¿Y cuán poca paz hemos experimentado al actuar de esa forma? ¿Cuántos nuestros pensamientos nos han acusado y nuestra conciencia nos ha dicho que hemos actuado de una forma impulsiva, sin dominio, sin ternura? ¿Se fijan? Muchas veces actuamos de esa forma. Por lo tanto, lo que no obtenemos es paz. Jesús dice, actúen o aprendan de mí, porque soy manso y obtendrán descanso para vuestras almas. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz. ¿Por qué? Porque una persona que ama la ley de Dios, vive la ley de Dios, se somete a Dios. Por lo tanto, lo que experimenta es paz, tranquilidad del alma. Y eso es lo que experimenta toda persona que aprende de Jesús. Jesús no es solamente, entonces, hermanos, la persona a quien debemos mirar para salvación, sino que en nuestro caminar diario de santificación debemos mirar para aprender de Él. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Jesús es la paz para todos nosotros. ¿Quieres aprender de Jesús? ¿Quieres ser realmente manso? Mira entonces a Jesús. Mira su ejemplo. Y verás cómo es que debemos todos nosotros vivir en base a la salvación que ya nos ha dado. Hermanos, quiero darles dos ejemplos. El primer ejemplo de una mansedumbre excelsa de Jesús es en la cena del Señor. Esa cena que hoy vamos a recordar nos muestra uno de los ejemplos más maravillosos de la mansedumbre de nuestro Señor. Se sentaron a la mesa y la persona más insignificante de ese lugar, el menos digno de ese lugar, lo que debía hacer era lavarles los pies a todos los que estaban ahí en ese lugar. Mientras los discípulos pensaban, ¿quién se va a sentar a la diestra del Señor? ¿Quién va a ocupar un lado derecho y quién va a ocupar un lado izquierdo? Jesús estaba preocupado en enseñarles que el mayor es el que sirve al menor. La ética del reino de Jesús es tan distinta a lo que el mundo puede ofrecer. El mundo busca poder, gloria, orgullo. Pero Jesús enseña que la mansedumbre es el camino que todo creyente debe recorrer. Y no lo enseña de una forma teórica. Él vive siendo un manso y humilde. No es que Él haya dicho yo soy manso y humilde y después se haya comportado como un orgulloso. Jesús dijo yo soy manso y humilde y fue capaz de lavar los pies de sus seguidores. Si no entendemos que la persona de menor valor en esa habitación era quien lo hacía, no vamos a entender el real acto de Jesús lavando los pies de sus seguidores, de sus discípulos. Jesús les estaba enseñando que el menor no es el que sirve al mayor, sino que es al revés. El mayor sirve al menor. Y quiero solo hacer una pequeña aplicación de esto. Muchas veces estamos en la iglesia y miramos para el lado. Qué poco compromiso puede haber en este hermano. Qué poco servicio puede haber por allá. Mientras yo quizás hago muchas cosas. Esta persona realmente dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Y me enfurezco. Me enojo que no muestre el compromiso. Cuando Jesús muestra que realmente el mayor sirve al menor. Los pastores aquí no estamos para que nos sirvan, estamos para servir. Y los hermanos aquí no están para que uno le sirva al otro, estamos para que mutuamente nos sirvamos. Vivamos en esto y experimentaremos la mansedumbre que Jesús nos enseñó. Pero si encontramos el clima máximo de mansedumbre, debemos sí o sí mirar a la cruz. Sí o sí mirar a la cruz. Isaías 53:7
profetiza sobre Jesús y dice esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cayó, hermanos. ¿Quién era Jesús, el Hijo de Dios encarnado, quien venía a traer la salvación? Pero en vez de ser un opresor que iba con todo el poder que él tenía a someter a los pueblos, él con su mansedumbre triunfó y reinó en la cruz. No abrió su boca. Aceptó lo que él venía a hacer. Ir a la cruz. Sus palabras en la cruz nos dicen mucho de su mansedumbre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A un ladrón, a uno de sus seguidores, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. ¿No es eso mansedumbre expresada en palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Y Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿No son esas palabras tiernas, mansas y humildes? Jesús estaba pasando uno de sus momentos de aflicción tremenda. No hubo ni habrá aflicción más grande que la de este momento en donde Él pronuncia estas palabras. Estaba siendo burlado, escupido, herido, y dice esto. Estaba realmente siendo humillado como nadie había sido humillado, y se preocupa de la comunión entre hermanos, y se preocupa de salvar a un pecador que estaba a su lado, y se preocupa de encomendar su espíritu al Padre. Hermanos, qué gran mansedumbre encontramos en Jesús. Tierno y humilde es nuestro Señor. Como he dicho, el cristiano no solo debe admirar a Jesús, debe aprender de Jesús. ¿Quiere aprender de Jesús? Mire sus ejemplos y actúe. Viva como Él quiere que usted viva. Así que permítame dar algunas aplicaciones. Si el cristiano no debe solamente admirar a Cristo, sino que debe aprender de Cristo y tratar de ser como Cristo, por lo tanto vamos a empezar a actuar de una forma distinta. Les sitúo esto: si Jesús nos da la ley y Él nos da mandamientos, nosotros debemos obedecer esos mandamientos. Eso es ser manso, actuar de una forma enseñable, sometiéndose a Dios. ¿Cuál es el punto? Que si usted imagina a un niño, por ejemplo, que su padre le dice: haz esto, ¿y qué hace el niño? No quiero escuchar. ¿Ha visto niños así? Puede que sí. ¿Qué diría usted? Es un niño irrespetuoso. ¿Qué pasaría si un hijo no solamente quizás no se tapa los oídos, sino que su padre le dice: hijo, yo ya te dije, tú debes hacer esto y esto otro? Y el niño se sienta ahí a escucharlo y se va y hace lo que quiere. ¿Qué diría usted de ese niño? Es un niño desobediente, ¿cierto? ¿No es así como muchos cristianos se comportan al leer las Escrituras? Muchos no abren sus Biblias. Es como que si se estuviesen tapando los oídos delante de Dios. No quiero ser manso, no quiero escucharte. No escuchan las palabras dadas por Dios en las Escrituras. Y quieren más. Escuchar que alguien les hable de un sueño, de una revelación, de una visión, pero no quieren escuchar las palabras del Padre Celestial que se reveló en su palabra. ¿O qué tal de esas personas que abren la Biblia y la leen, pero después viven como que si no la hubiesen leído? ¿No son como esos niños que escuchan a su padre y después hacen lo que quieren? Es justamente esa la actitud que no debe ser manifiesta en cada uno de nosotros. Debemos entonces mirar las Escrituras no para adquirir un conocimiento vano. Debemos leer las Escrituras para poder someternos a Dios en mansedumbre y cumplir sus mandamientos. Es entonces que déjeme darle unos pequeños ejemplos. Si no estamos solamente ligados a Dios en la doctrina, sino que debemos someternos a Él en la forma en la que vivimos, les pregunto: ¿qué tan fácil sale de la boca de ustedes un perdón, un discúlpame?
un lo siento. ¿No es esa la actitud que debe tener alguien manso? Jesús no estaba en la cruz apuntando a quienes lo estaban escupiendo, dándole vinagre y burlándose de él. Jesús estaba en la cruz diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces lo único que queremos es que el problema se resuelva cuando yo dije que yo tenía razón y que la otra persona se humille y me pida disculpa. Y cuando me pidió disculpa, ya bueno. Pero nunca somos, o muy pocas veces somos capaces de realmente ver que mucho tenemos que ver en los conflictos. Un corazón manso es un corazón que tiene un perdón fácil, que cuando se equivoca está presto para pedir perdón. Somos humanos y nos vamos a equivocar, pero les pregunto, ¿qué tan fácil sale el perdón de su boca? Una persona mansa es que cuando es ofendida o cuando ve el pecado de otro, no corre a decirle: eres un miserable, te equivocaste, debes pedirme perdón. Una persona mansa es alguien que va y le explica: me sentí tan ofendido con tus palabras que me dolió. Nunca pensé que me ibas a hacer esto, pero no quiero estar enojado contigo. ¿No es eso una actitud mansa entre hermanos? Cuando nos pidan perdón, hermanos, no actuemos como Pedro poniéndole un límite al perdón. Jesús, cuando les enseña a sus discípulos sobre la disciplina de la iglesia, Pedro llega a la conclusión y dice: entonces, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Le está diciendo: tú debes perdonar de una forma interminable. Si alguien te pidió perdón, acepta el perdón y olvida lo que pasó. Y si vuelve a fallar, acepta el perdón y olvida lo que pasó. Y si vuelve a fallar, y en más de 7 veces, deberíamos actuar de esa forma. Les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces en nuestros hogares actuamos de una forma tan distinta? Y no quiero mencionar quizás otros lugares, porque nuestro hogar es uno de los ambientes en donde más nos expresamos con libertad, en donde más se va a expresar nuestra falta de mansedumbre. Es ahí donde nos equivocamos. Katy le podría dar un detalle perfecto de cómo yo muchas veces soy muy poco manso. Y al preparar esto, me he dado cuenta de tantas cosas y he vuelto a cometer errores. Que me perdone ella, que me perdone Dios al actuar de esa forma. Debemos darnos cuenta qué tan poco mansos somos. ¿Qué diría nuestro hermano Danis de nuestra hermana Sara? ¿Qué diría su esposa, hermana Chabela? ¿Qué diría su hijo, hermana Mori? ¿Qué diría mi esposa en este lugar? Si la sentáramos aquí y le dijéramos: expone cómo es David en la casa, quizás diría muchas cosas de mi desobediencia y de mi orgullo. Pero debemos darnos cuenta que mientras nos equivocamos, debemos pedir perdón. Y cuando nos ofendan, debemos perdonar. Es la forma es la forma en la que debemos vivir unos a otros. ¿Qué hay de las personas que exponen el Evangelio de una forma cruda, insensible, tratando al resto de pecadores y miserables que necesitan el Evangelio? Y en la declaración no hay nada malo. Muchas veces el tono brusco y áspero en que se dice es el problema. Una persona que realmente quiere que los demás conozcan a Cristo es alguien que actúa, como dice 2 Corintios 5. Somos nueva criatura. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, rogamos, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. No actuaríamos de una forma insensible y poco mansa al exponer el Evangelio. Lo que haríamos sería exponer el Evangelio con toda la mansedumbre que pudiésemos. Fíjese lo que dice Mateo 5, versículo 16. Solo unos versículos más adelante. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Yo hacía una pequeña alteración a este pasaje. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra mansedumbre y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? Si actuamos como personas mansas, las personas van a decir, ellos son mansos porque siguen a un Dios manso que se entregó en la cruz de una forma mansa y humilde. Pero muchas veces actuamos de una forma completamente distinta y eso hace que el pasaje se distorsione. Las personas muchas veces no glorifican a Dios porque creyentes como usted y como yo nos comportamos de una forma poco humilde, orgullosa, desobediente y respetuosa. Por lo tanto, ¿qué dicen? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como ese cristiano? No creo ni en Dios ni en la religión. ¿Por qué? Porque mira cómo se comporta esta persona. Que Dios nos ayude a ser mansos, porque estaremos llevando gloria a su nombre. Tantas formas de expresar la mansedumbre. Le pregunto, ¿quieres ser manso? La misma pregunta del comienzo. Porque hay virtud en esto. Y pasemos al último punto. La promesa es que vamos a recibir la tierra por heredad. Por heredad. Por lo tanto, si usted vive de una forma mansa, eso está queriendo decir que usted está avanzando hacia la meta. Quien lo llama y que le hizo el camino para ir hacia la heredad, no es alguien que va a darle poco. Los judíos de ese tiempo querían que Jesús lo liberara del yugo de Roma y que le diera toda esa tierra a ellos. Pero Jesús viene a dar algo mucho mejor. Ese poco pedazo de tierra en Medio Oriente es poca cosa para lo que heredaremos todos nosotros. Recibiremos la tierra por heredad completa. La tierra será para los santos que moren con el Señor. Viviremos en libertad. Por lo tanto, hay una recompensa tan grande que lo mejor que nos podría suceder es ser mansos. Vivir en esa mansedumbre. Porque solamente los mansos son guiados por el Señor que los va a llevar hacia la meta. Déjese gobernar por Cristo. Si los judíos hubiesen aplastado a las naciones circundantes, hubiesen seguido experimentando dolor, pecado, sufrimiento. Pero lo que Cristo nos promete al reinar y heredar esta tierra es no tener mal ni dolor y todo esto sin fin. Sin fin. Sea manso y humilde, no para obtener la salvación, sino porque es una de las evidencias de que usted está caminando hacia esa heredad. Está yendo para allá. Qué glorioso es esto. No debemos olvidar estas palabras. Porque cuando Jesús dice esto, se está tomando del Salmo 37. Y déjeme leerle ciertas porciones para que usted vea cómo es que Dios promete que recibiremos la tierra por heredad. Salmo 37, versículo 7 dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Llegará ese día. Confía en que llegará ese día en que heredarás la tierra, pero camina con mansedumbre hacia ese día. Versículo 17: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Glorioso, ¿cierto?, quien los sostiene. 27: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Lo verás, hermano, lo verás. Algún día llegará ese día en que tu mansedumbre será recompensada por quien murió por ti en la cruz. Pero sé manso, no te alteres, no vayas de un conflicto a otro,
Compórtate de una manera enseñable por la Escritura. Que Dios te pueda guiar. Que tu bancarrota espiritual, que tu necesidad de Dios no se quede únicamente en eso, sino que se quede en vivir de una forma mansa y humilde ante quien te salvó. No olvidemos, un corazón manso y humilde muestra el carácter de quien nos salvó. Si queremos vivir de una forma orgullosa, mientras nuestro Salvador vivió de una forma mansa y humilde, estamos despreciando su salvación. Así que vive de una forma en la que Dios mirará tu vida y te recompensará con la tierra que vamos a heredar. Ponte en pie y oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias. Tú eres quien eres capaz de lavar los pies